Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la clase 7 de la materia de Teoría Antropológica 1 del año 2020. En este caso, como corresponde el programa de este año, nos vamos a concentrar en los contenidos vinculados a la antropología social británica, en este caso de Radcliffe Brown. Recordemos, en la unidad 6, la unidad anterior, nos concentramos en la lectura de la obra, una fracción de la obra de Malinowski, de Branislaw Malinowski, como primer estadio, primer episodio del desarrollo de la antropología social stricto sensu en Inglaterra a partir de los años del comienzo del siglo, los años 10. En este caso vamos a detenernos en otro de los momentos de ese desarrollo, en este caso vinculados en torno a la producción de un antropólogo que es Radcliffe Brown, y una serie de conceptos que vamos a visitar en los textos de lectura obligatoria que marca el programa. Por un lado, una selección de textos de un libro llamado Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, un libro que reúne textos, fue publicado en el año 52 en Inglaterra, y reúne una serie de textos de Radcliffe Brown dispersos en distintas revistas o como resultado de conferencias a lo largo de casi 40 años de su producción intelectual. De este libro tendremos para leer la introducción, una especie de raconto teórico breve que realizó Radcliffe Brown, y por otro lado dos textos, uno de 1924, El hermano de la madre en África del Sur, una conferencia realizada en Sudáfrica durante una estadía de investigación y docencia de Radcliffe Brown. Por otro lado, un texto bastante conocido, con un tono reflexivo y epistemológico eh, importante, un poco pesado seguramente en su lectura, pero decisivo para dar cuenta de los parámetros conceptuales de la propuesta de Radcliffe Brown. Me refiero al texto sobre la estructura social, un texto de 1940. Además de esta selección, tenemos una fracción, un fragmento breve de una introducción que es bastante más extensa, que Radcliffe Brown realizó a un libro de compilación de artículos, libro compilado por el propio Radcliffe Brown y Darrell Ford, uno de sus discípulos. El libro se llamó Sistemas Africanos de Parentesco y Matrimonio. Por un lado, un libro promocionado desde la UNESCO y, en este caso, la ONU, a través de su Instituto Africano Internacional para Estudios Africanos, que se promovió desde 1948. La edición final fue en 1950 e incluía, además de la introducción de Radcliffe Brown, de la cual leemos un breve fragmento, textos de la generación de antropólogos y antropólogas que fueron formados en parte por Malinowski y luego también por Radcliffe Brown, y que se destacaron a partir de especialmente los años 40. Nos referimos a Isaac Shapira, Max Glackman, Richards, Meyer Fortes, el propio Darrell Ford, Siegfried Neidl o Evans Pritchard, por decir alguno de ellos, son los que contribuyen a este libro sobre sistemas africanos de parentesco y matrimonio. A través de estos textos vamos a tratar de visitar una serie de referencias centrales en la propuesta de antropología social, básicamente porque su importancia nos permite, por un lado, ver en retrospectiva esta genealogía de qué significaba antropología social en los años 20 y los años 30, cómo esa propuesta, a la vez académica, teórica, empírica, de investigar sobre sociedades no occidentales, va mutando a través de nuevas propuestas teóricas, de diálogos, en el caso de Radcliffe Brown, importante diálogo con la sociología durkheimiana, francesa, pero no solamente con esa propuesta teórica, y se va modelando una forma particular de cómo se debe practicar, qué tipo de método, cuáles son los objetos, cuáles son las pautas de organización de la disciplina, que empieza a estabilizarse bajo el nombre antropología social, y que va a ser fuertemente defendida por Radcliffe Brown por oposición a otras formas de expresión de la antropología,
tanto de la antropología en su tradición norteamericana, antropología cultural boasiana, diferente de la etnología francesa al mismo tiempo, distinta de el tipo de etnología alemana, practicada especialmente en los años 20, los años 30, diferenciándose también de la historia y la historiografía, especialmente su vínculo entre el pasado y el presente, que también va a ser discutido. Esto es, Radcliffe Brown devino una especie de agente normalizador de la disciplina, básicamente porque sus aportes fueron más bien en el orden epistemológico, teórico y metodológico, antes que en un destacado etnógrafo, como podríamos identificar en el caso de Bronislaw Malinowski. Entre los contenidos que nos vamos a detener, el plan de la clase está en esta primer diapositiva, que es, por un lado, los conceptos de sistema social, función, estructura, diferenciado de organización social, cuáles son las dimensiones que debe analizar la antropología social, en este caso la morfológica, la fisiológica y la evolutiva. Por otro lado, las consideraciones metodológicas precisas que llevó adelante Radcliffe Brown en una serie de textos, la centralidad del análisis de los sistemas de parentesco, la necesidad de que toda antropología social sea comparativa, que tenga ese horizonte de comparación para la producción de conocimiento, además de la concentración de la mirada no solamente en el detalle o en el estudio intensivo, como dice Radcliffe Brown, sino en la capacidad de que esa ciencia social comparativa, que es la antropología social, pueda producir una serie de generalizaciones y detectar a una serie de regularidades sociales. Aquí, en parte, el énfasis de Radcliffe Brown en presentar la antropología social como una ciencia natural de la sociedad. ¿Bien? Hecho sobre el cual nos vamos a detener en breve. En parte, esto va a marcar los horizontes de la antropología social desde los años 30 hasta aproximadamente los años 60, con un tipo particular de tradición británica de investigación etnográfica, que no solamente va a incluir a ciudadanos nacidos en Inglaterra, sino lo especialmente llamativo fue la incorporación de estudiantes de antropología llegados a Inglaterra desde distintos lugares del mundo, especialmente de aquellas ex colonias británicas o pertenecientes al universo de la Commonwealth, por lo cual vamos a tener antropólogos neozelandeses, australianos y sudafricanos y canadienses que van a formarse en parte con Radcliffe Brown en su cátedra de Oxford. Finalmente, la incorporación de África como horizonte de investigación sistemática de la antropología británica a partir de los años 30, en un contexto particular de desarrollo de la disciplina, en parte por ya no circunscribirse al universo del Pacífico Sur, como había sido hasta ese momento, en parte porque las políticas coloniales de Inglaterra destinaron una serie de recursos, en parte militares, pero también de recursos financieros y académicos para la investigación en territorios coloniales ingleses en África, y en buena medida porque, como ocurrió en las unidades anteriores, detectamos un cambio de organización transnacional de la producción de conocimiento social, en este caso antropológico, con, por un lado, la llegada de el financiamiento de las fundaciones filantrópicas, especialmente las fundaciones Ford, Rockefeller, que se proyectan desde los años 30 para el financiamiento de investigación, en parte vinculado a lo que luego va a ser el plan Marshall de los años 40 en adelante, pero en estos primeros años, los años 20 y 30, la llegada de dinero para el financiamiento de circulación internacional de investigadores, financiamiento de trabajo de campo, de publicaciones, y al mismo tiempo la expansión global de la disciplina, esto es, la creación de institutos de investigación, de cátedras, de antropología, por fuera de Europa, esto es, por fuera de Estados Unidos, y Europa.
vamos a asistir a la creación de institutos de investigación en etnología y antropología en América Latina, en Australia, en África y en Asia. Y en buena medida esto lo va a reflejar la circulación global de Radcliffe Brown, casi como una especie de mensajero de la antropología y su institucionalización a lo largo del globo. En el caso de la disponibilidad de textos de Radcliffe Brown en español, la realidad es que su traducción y su disponibilidad ha sido bastante más reciente que en el caso de otros investigadores. En buena medida las traducciones de las principales obras de Radcliffe Brown se realizaron en España a partir de la década de 1970. Aquí tenemos algunos ejemplos del libro que nos concierne hoy, que es Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, que es esa compilación que finalmente se publicó en español en 1972. Sistemas africanos de parentesco y matrimonio, que es un libro finalmente publicado en 1950 en inglés en la Oxford University Press, pero recién publicado y traducido en 1982 en España por Anagrama. Del mismo modo, el método en antropología social, una serie de conferencias realizadas por Radcliffe Brown en términos metodológicos, también se publicó en los años 70 en España. En parte, estas tres obras que vemos aquí resumen bastante bien no solamente la disponibilidad de obras de Radcliffe Brown en español, sino básicamente de obras publicadas en vida por Radcliffe Brown. No fue un autor prolífico en la producción de obras, de libros, en formato de libro. Sí cuenta con una serie importante de artículos en revistas especializadas, de conferencias, pero es interesante, como han marcado muchos de los comentaristas y críticos de su obra, por ejemplo el caso de Adam Cooper, que fue más bien un profesor, un formador, antes que un investigador sistemático. Esto es, alguien que se dedicó a la enseñanza, a la reflexión sobre aspectos teóricos y metodológicos, y mucho menos a su desarrollo de investigación etnográfica en el terreno. Y las obras que se publicaron en formato libro, como veremos, son más bien compilaciones de artículos o textos orientados a la formación de antropólogos y antropólogas, menos que trabajos monográficos. ¿Acaso el trabajo monográfico publicado por Radcliffe Brown más conocido, resultado de su tesis, Los isleños de Andamán o los andamanenses, fue publicado en inglés en 1922, casi 16 años después de su trabajo de campo, y fue un trabajo poco saludado por la crítica antropológica, fue fuertemente criticado, publicado en el mismo año en que Malinowski publicaba sus Argonautas, y no tuvo otras monografías etnográficas publicadas, sino más bien este tipo de trabajos de corte teórico-metodológico. Respecto de Alfred Reginald Radcliffe Brown, su nombre completo, nació en 1881 y falleció en 1955. Vamos a dar unos datos muy básicos sobre su vida, para lo cual los invitamos y las invitamos a que vean el video que está subido en el aula virtual, realizado por los ayudantes alumnos de la cátedra, donde van a encontrar mayores precisiones sobre la trayectoria de Radcliffe Brown. Aquí apenas algunos comentarios. Nacido en Birmingham, entonces estudió en Cambridge juntamente con algunos de los personajes más reconocidos de la antropología británica a comienzos del siglo XX, Haddon y Rivers, ambos participantes, ¿se acuerdan?, de la expedición al Estrecho de Torres, realizada a fines del siglo XIX. Entre 1906 y 1908 realizó el trabajo de campo mencionado en las Islas Andamán, en el Océano Índico. La tesis fue publicada en 1922 y tuvo una recepción bastante discreta. A lo largo de esa década del 10 realizó trabajo de campo en Australia Occidental, a través de los contactos que el propio Haddon había podido realizar para que fuera recibido por el gobierno australiano y fuera autorizado para hacer el trabajo de campo, lo mismo que luego en la isla de Tonga. En el caso de estas dos experiencias,
resulta interesante cómo a uno de sus discípulos, por ejemplo Raymond Firth, relataba que uno de los principales problemas que había tenido Radcliffe Brown para realizar trabajo de campo de observación directa y la utilización de las técnicas que el propio Rivers lo había iniciado es, por un lado, que el método genealógico no le había resultado tan productivo, había tenido muchos problemas para reconstruir esas genealogías que Rivers había puesto como parámetro de la metodología antropológica. El manejo del lenguaje había sido muy complejo y difícil de acceder, por lo tanto, Radcliffe Brown accedió al conocimiento de sus interlocutores casi siempre a través de un intérprete. Sus registros de campo fueron dichos por el propio Radcliffe Brown, muchas veces inexactos e irregulares. Por lo tanto, la información con la que se dio entre las tribus australianas, la sociedad en Tonga y luego también en las islas Andamanes, no fue de la calidad que hubiera imaginado. En parte esto fue justificación del propio Radcliffe Brown de demorar la publicación de su tesis casi 16 años. A lo largo de los años 20, luego de su salida de Australia y de Tonga, tuvo experiencias, por ejemplo en Sudáfrica, donde en la Universidad de Ciudad del Cabo tomó a cargo su cátedra de antropología social. En esos años, luego de su trayecto sudafricano, comienzan las lecturas más sistemáticas de la obra de Emile Durkheim, no solamente de las reglas del método sociológico, sino específicamente sobre la división social del trabajo. ¿Bien? Y los conceptos de solidaridad mecánica orgánica y los conceptos de estructura y función que en las primeras obras de Durkheim saltan a la vista. Y decimos esto para especificar mucho más la lectura de Radcliffe Brown de Durkheim más que de Moss, y eso lo vamos a especificar luego. Una de las obras centrales para Radcliffe Brown en este momento es el de las formas elementales de la vida religiosa, que ya conocen, y que le permitió pensar en una serie de consideraciones sobre una sociología de las, entre comillas, sociedades primitivas. A mediados de la década del 20 se instala en Sydney, donde toma a cargo la primera cátedra de antropología social fundada en Australia, en la Universidad de Sydney, y donde realiza su estudio reconocido sobre las formas de totemismo en las sociedades australianas, siguiendo, como decíamos, la lectura durkheimiana de las formas elementales de la vida religiosa. En los años 30, desde Australia es reclutado hacia Estados Unidos y se instala en la Universidad de Chicago en su proyecto de organización del Departamento de Antropología, en parte como alternativa que ofrece la propia Universidad de Chicago a las dos derivas boasianas más fuertes que nosotros estudiamos y que tenían la centralidad de la antropología cultural en Estados Unidos, en parte representada por Clyde Claghorn o Alfred Kreber en los departamentos de las universidades de California, y la otra opción de ese culturalismo boasiano lo representaba lo que es conocido como la Escuela de Cultura y Personalidad de Ralph Linton, Ruth Benedict o Margaret Mead. En el caso de Radcliffe Brown, inserto en Chicago, fue quien propuso una forma de práctica antropológica diferente a la dominante en el paradigma boasiano, insistiendo en el diálogo entre antropología y sociología durkheimiana, que fue especialmente fructífero en Chicago. Luego de unos años, a fines de esa década del 30, Radcliffe Brown accede a la cátedra de antropología de la Universidad de Oxford en Inglaterra, cargo que ocupó hasta 1946, y que fue el año de su retiro. Vale la pena aclarar que durante un breve lapso fue también profesor invitado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Fue formador de un sinnúmero de antropólogos y antropólogas en esos años de entreguerra, por decir algunos de los más reconocidos: Raymond Firth, australiano en Inglaterra; Sol Tax en Estados Unidos; Evans Pritchard o Meyer Fortes. Entre las consideraciones más importantes de Radcliffe Brown respecto de la antropología social como ciencia, y en este caso para decir que se imaginó
a esta disciplina como una disciplina participante de un conglomerado más amplio, esto es, la antropología social como una especie de rama dentro de un universo más amplio, de lo que reconocía como una sociología comparativa, y en ese sentido está claro el vínculo con Durkheim, pero a su vez las consideraciones epistemológicas de Radcliffe Brown pueden ayudar a que comprendamos mejor su propuesta teórico-metodológica. En buena medida, el punto de partida para Radcliffe Brown es esta distinción clásica del siglo XIX, que en buena medida el propio alemán Wilhelm Dilthey había puesto en palabras a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entre la distinción entre estudios científicos, ideográficos y nomotécnicos. Esto es, aquellos que deben concentrarse en la particularidad de lo irrepetible de aquellos estudios que deben reconocer a una serie de regularidades, normas o leyes en su funcionamiento. Por lo tanto, para Radcliffe Brown, la antropología social debía construirse en torno a una propuesta nomotética, esto es, que pudiera reconstruir regularidades, leyes de funcionamiento de los sistemas sociales. La etnografía, en todo caso, debía ser una especie de estudio intensivo, informe detallado de las particularidades de distintas sociedades, mientras que la antropología social, en tanto rama de esa sociología comparada, de las formas de vida social, como mencionó Radcliffe Brown, debía aspirar a dar cuenta de generalizaciones y leyes transsociales. Esto es, que no solamente se agotaran en un único continente social. De este modo, la antropología social era definida como una comprensión más bien teórica, no necesariamente empírica, de las instituciones, resultados de procesos sociales, que aspiraba entonces a generalizaciones y que produce análisis sincrónicos. Por un lado, este énfasis en lo sincrónico, esto es, en aquello que el antropólogo o la antropóloga puede ver en su presente, llevó a Radcliffe Brown a distanciarse de algunas interpretaciones donde la antropología dialogaba en parte con la historia, en esa vertiente culturalista norteamericana, enfatizando en que el empirismo y lo observable debía ser aquello que el antropólogo debía tener en cuenta. Esto es, a diferencia del historiador que trabaja con documentos que refieren a un pasado, las sociedades, entre comillas, primitivas, que estudia la antropología social de acuerdo a Radcliffe Brown, carecería de esos documentos que refieren al pasado y por lo tanto solamente puede dar cuenta de lo observable en el presente. Si bien a través del relato de los interlocutores o del acceso a una serie de informaciones secundarias, el antropólogo podría conocer algo sobre el pasado de estas sociedades no occidentales, lo importante es que es lo observable aquello que tiene que dar cuenta el antropólogo. Por lo tanto, la sincronicidad, esto es, el estar en el mismo momento que las sociedades que está estudiando el antropólogo, es aquello de lo que puede dar cuenta, y no aquello diacrónico que ha ocurrido en un pasado de lo cual no tiene capacidad para dar prueba. Y esto es importante porque el énfasis en negar esa condición del análisis histórico para la antropología social, afirmaba Radcliffe Brown, se había sentado hasta este momento una serie de documentos pseudohistóricos, dice el autor, cuya información es de baja calidad, que ha sido producida por personas que no están entrenadas para el desarrollo sistemático del estudio de esas sociedades, y por lo tanto llevaba a conclusiones inexactas. Esto es, su crítica al evolucionismo clásico del siglo XIX es haber producido conocimiento a través de informaciones de segundo nivel, sin entrenamiento, y que en general eran documentos tendenciosos con intereses muy particulares que impiden construcción de un conocimiento social científico. En buena medida, esa cientificidad de la antropología social para Radcliffe Brown tenía que ver con que los resultados de los procesos sociales, esto es, del desarrollo de los vínculos entre las distintas personas al interior de una sociedad,
y su detección a partir de la vinculación o la detección de generalizaciones o de regularidades en su conducta, permitiría a la antropología social enunciar una serie de leyes o normas de funcionamiento abstracto que permitiría pensar las distintas particularidades, pero en la producción de una serie de continentes teóricos. Y en este sentido, lo que lleva la atención de Radcliffe Brown es que siempre apostó por una diferenciación entre el trabajo de campo necesario de la etnografía y de la instancia reflexiva sintética a la cual aspiraba la antropología social. Por otro lado, la noción de sistema social, en términos de relaciones de interconexiones o interdependencias entre las distintas personas que constituyen una sociedad, permitiría comprender la regularidad de las formas de vida social. Y esto es acaso uno de los conceptos importantes de Radcliffe Brown. Más que hablar de cultura, concepto que rechazó como objeto para la antropología social, y de sociedad a secas, uno de los rasgos particulares de Radcliffe Brown es su énfasis en el individuo y su observación sistemática por parte de la antropología social para detectar cuáles son las formas en las que esos individuos habitan un universo social. Esto es más que conceptos generalizantes, abstractos, como los de cultura o los de sociedad, fue sistemáticamente defensor en parte de un individualismo metodológico donde el individuo sea parte de la observación central del etnógrafo, pero al mismo tiempo de que puede detectar a partir de ciertas regularidades formas que habitan esos individuos. ¿Bien? Y aquí, además de entonces su vínculo con Durkheim, tendríamos que detectar que Radcliffe Brown es un lector de cierto formalismo alemán, filosófico, sociológico, en parte vinculado con Simmel y otros autores de comienzo del siglo XX. Le interesa entonces cómo esos individuos se entrelazan en relaciones y dan lugar a determinadas formas de vida social. Entonces, ese objeto para la antropología social es en parte una aspiración de clasificación tipológica de esas formas de vida social. ¿Qué tipos de formas de vida social son predominantes en determinados grupos sociales? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se generalizan una serie de rasgos estáticos, invariables de esos grupos sociales? ¿De qué manera hay otros rasgos que son dinámicos y que de alguna manera llevarían a la transformación o el cambio dentro de un sistema social? Esto es, un cambio de las relaciones entre las personas. Entonces la antropología de este modo es presentada menos como una rama de las humanidades y más como una ciencia natural de la sociedad humana, que emplea métodos de clasificación, tipologización, generalizaciones propios de otras ciencias como las ciencias físicas, biológicas o naturales. Esto es, aspirar a construir el conocimiento científico del humano menos por lo particular y mucho más por lo que puede dar de generalización de todas las sociedades humanas. Así, el objeto vendría a ser más bien las formas de la vida social que la cultura. Y esto tiene que ver con un perfil metodológico propio que resalta Radcliffe Brown. La cultura es un concepto ambiguo, abstracto, que muchas veces se relaciona con la transmisión del conocimiento, de las ideas, de la educación, pero no es un fenómeno observable como lo son las relaciones sociales. Esto es, antropólogos y antropólogas pueden hacer trabajo de campo y observar de manera directa lo que las personas hacen, cómo interactúan, qué dicen, y a su vez, a través de ese tipo de observación, acceder al concepto de estructura social. Esas formas de relación en las cuales se alojan estos fenómenos concretos y estos individuos particulares. Así, el concepto de estructura social remite especialmente a una serie de posiciones. Esto es, la estructura social no son los individuos concretos y particulares. Es más bien una red, una trama de posiciones dentro de un espacio social que es ocupada en esas posiciones por distintos individuos. Esas formas de la vida social que explora la estructura social hablan de cuáles son especialmente, por un lado, la continuidad
de la estructura, esto es, una cierta permanencia de posiciones que no cambian con los individuos y que se mantienen en el tiempo, y de un modo, cada una de esas posiciones otorga disposiciones, papeles, como dice Radcliffe Brown, roles a los individuos que ocupan las posiciones. Las relaciones sociales entre las personas, en buena medida que es la trama central de la estructura social como concepto, están reguladas, están normatizadas por conductas que son esperables para las personas, los individuos que ocupan esas posiciones en la estructura social. Esas normas, esas reglas, de aquello que todo el mundo espera que un individuo haga porque ocupa una posición, son las instituciones, uno de los centros de la investigación de Radcliffe Brown. Esto es, de acuerdo a las distintas interacciones dentro de un sistema social, aparecen distintos tipos de instituciones. Por ejemplo, en el caso de la institución familiar, regula las interacciones de las personas que están vinculadas a nivel parental o de linaje, y cada una de las posiciones al interior de esa institución en distintas sociedades da lugar a conductas esperables. Por ejemplo, conducta esperable del padre, de la madre, de los hijos, del tío materno, son de algún modo aquellas formas de práctica de las personas que le interesa a Radcliffe Brown en función de un sistema social que establece cuáles son esas conductas esperables. Mientras que la estructura social entonces se refiere a ese sistema de posiciones, el concepto de organización social, dice Radcliffe Brown, se refiere más bien a el movimiento o las disposiciones o roles que asumen cada una de esas personas en su posición. En este caso, las posiciones de padre, madre, hijos o tío materno que da lugar a la estructura social de la institución familiar, da lugar a una organización social particular, que es lo que el antropólogo debe estudiar. Esto es, ¿qué rol asume, qué hace especialmente el padre, la madre, los hijos o el tío materno en esa estructura social? Y eso varía de acuerdo a cada sociedad. En buena medida, importa en este sentido pensar que la estructura social para Radcliffe Brown no es un concepto abstracto, no es una generalización que se extrae a través de la observación empírica. Es una realidad concreta y es dinámica y por lo tanto pasible de cambios y transformaciones. Esas variaciones en la estructura social, esa variación en las posiciones dentro de la estructura social, sin embargo, da lugar a que haya una serie de continuidades. Esto es, el juego constante que va a ponderar Radcliffe Brown entre transformación en la estructura social y permanencia de una serie de rasgos particulares. Este tipo de análisis es considerado por Radcliffe Brown dentro de lo que se conoce como el análisis morfológico de la sociedad. A su vez, va a apoyar la idea de un análisis fisiológico. Y en este sentido, su concepto de función social es el que tiene que ver de qué modo se establecen las relaciones entre las posiciones de la estructura social y el proceso dinámico de la vida de las formas sociales. Esto es, las posiciones que ocupan los individuos y luego qué función tiene para el sistema social. Esto es, en el caso de una institución como la familia, qué posiciones ocupan padre, madre, hijos o tío materno, pero a su vez qué función cumple determinada institución para el sistema social en general. En buena medida, el acceso a ese tipo de información de parte de Radcliffe Brown tiene que ver con el método y las consideraciones a partir de las cuales la antropología social debía acceder a la información. Por un lado, la combinación metodológica de Radcliffe Brown lleva a pensar que hay, por un lado, un estudio intensivo que sería representado por la etnografía de sistemas estructurales observables. Insistimos, no de conceptos abstractos, sino de efectivamente qué es lo que hacen los individuos en sus relaciones. Por un lado, y por otro, la comparación sistemática de la abstracción de una estructura social que lleva adelante en su análisis el antropólogo o la antropóloga con otros sistemas estructurales de otras sociedades. A partir de esa comparación, insiste Radcliffe Brown, podría accederse a mostrar ciertas regularidades o variaciones en distintas sociedades. El énfasis en el trabajo de campo para la producción de esa etnografía detallada
tiene que ver en parte con una división del trabajo de la antropología, pero también porque el esfuerzo en construcción de criterios comparativos de clasificación de esos sistemas estructurales permitiría finalmente comparar, esto es, cómo se van a comparar una serie de sociedades diferentes a través de una serie de criterios. Y el criterio central, en este caso, para Radcliffe Brown es comenzar a través de el mapa de cómo las personas se relacionan entre sí. Y este es básicamente la centralidad y su interés por los sistemas de parentesco y matrimonio. Las relaciones sociales, vinculado a esto, que reúnen en principio dos individuos, dos entes, dos seres orgánicos, como decía Radcliffe Brown, a su vez pueden pensarse a través de que de algún modo esas dos personas que entran en relación comparten algún tipo de interés. Esto es, están interesados en un objeto o en una acción en particular. A partir de que dos individuos orgánicos tienen un interés en común por un objeto o por una acción, dice Radcliffe Brown, estamos ante una relación social. En este sentido, un sujeto o más de un sujeto tienen interés por un objeto o una acción y por lo tanto esa acción o ese bien o ese objeto tiene un valor social para esos sujetos, en este caso como claves para definir esa relación social. Esto es, tanto el concepto de interés como el concepto de valor social, argumenta Radcliffe Brown, son aquellos que permiten vincular a las relaciones sociales y a los individuos en particular. Por lo tanto, el antropólogo o la antropóloga debe poder observar cuáles son los valores que unifican intereses de los individuos y cuáles son a su vez esos valores centrales, hegemónicos, predominantes en una sociedad que dan lugar a formas de vida social en concreto. A este tipo de análisis morfológico y fisiológico suma Radcliffe Brown su análisis sobre la evolución de la estructura social. Esto es, a lo largo del tiempo, sostiene Radcliffe Brown, las estructuras sociales se transforman y dan lugar a la postergación de una serie de sistemas sociales a priori más simples, porque tienen menos elementos y por lo tanto las relaciones entre los elementos son más directas, dan lugar a sistemas sociales más complejos, paulatino reemplazo de estos primeros estructuras sociales más simples por sistemas sociales más complejos. Esa idea evolutiva, socialmente evolutiva de Radcliffe Brown, está fuertemente apoyada no solamente en la linealidad del evolucionismo del siglo XIX, sino básicamente en su interpretación de la sociología comparativa de Durkheim, esto es, de qué manera determinadas formas de solidaridad van reemplazando a otras, de qué manera una serie de construcciones más complejas, en este caso como el Estado, va reemplazando a formas de organización política más simples, o de qué manera las religiones monoteístas, recordemos en su forma elementaria de la vida religiosa, de qué manera las formas de religión monoteísta fueron reemplazando a otro tipo de formas de creencia religiosa a lo largo del mundo. A su vez, no debemos perder de vista que esta idea de evolución, sistema, estructura, son conceptos que además de su vínculo con Durkheim, Radcliffe Brown vinculaba fuertemente a los estudios sobre tecnología y ciencias naturales que se llevan adelante en Europa en los años 10 y 20. Esto es, las metáforas, el de ver a las sociedades como sistemas, como pequeñas, entre comillas lo digo porque es parte de la jerga propia de Radcliffe Brown, sociedades como maquinarias, donde hay una serie de elementos que cumplen funciones y que traccionan fuerzas, es parte de las metáforas que utilizaba Radcliffe Brown y que en parte tienen que ver con Durkheim, pero también con otro tipo de estudios, como decimos, vinculados a los estudios sobre tecnología y cibernética, especialmente desde los años 30 en adelante. El centro del estudio de este complejo y detallado sistema teórico de Radcliffe Brown lo representaban las relaciones de parentesco y matrimonio en las sociedades, porque entendía que son aquellas formas más simples y elementales que se pueden encontrar en toda
en todas las sociedades humanas. De este modo, entendía que las relaciones de parentesco y matrimonio describían un tipo particular de ordenamiento y de convergencia de intereses, de sentimientos, pero al mismo tiempo de orden y control de los conflictos. De este modo, la pervivencia de la pregunta por el lazo social, por el orden, por el mantenimiento de las formas sociales, antes que por las disrupciones o los conflictos, es otro rasgo propio de Radcliffe Brown vinculado a Durkheim. Una relación de parentesco, define Radcliffe Brown, es aquella a partir de la cual una persona es reconocida como descendiente de otra o de un linaje. Bien, aquí el énfasis de Radcliffe Brown respecto de su teoría de la filiación. Y en este sentido nos vamos a detener para explicar que el énfasis de Radcliffe Brown en la filiación tiene que ver con el tipo de vínculo entre más de una persona en el que es reconocida que es filiada, o es, en este caso, dentro de las relaciones cognaticias entre hijos y padres, madres, pero al mismo tiempo que permite vincular a esa descendencia con antepasados. Y en este sentido, las relaciones de consanguinidad, que fueron las que Lewis Moran había estudiado de manera sistemática en el siglo XIX, dice Radcliffe Brown, son importantes pero no son las únicas, porque de hecho la filiación en muchas sociedades humanas están vinculadas a la consanguinidad directa, pero otras veces a relaciones que no son físicas, sino sociales, especialmente en aquellos hijos o hijas que son considerados partes del linaje de la familia, pero no son producto de un nacimiento de parte de padre y madre, sino han sido incorporados a la familia a partir de distintos mecanismos de adopción. En este sentido, el énfasis de Radcliffe Brown es en pensar a las relaciones de parentesco y a las de matrimonio en su dimensión social, más allá de su vínculo físico innegable, pero no suficiente. Por eso va a dar lugar a una serie de conceptos de familia. Aquí solamente repasamos la idea de familia elemental, ampliada, parental o extensa. En el caso de la familia elemental, padre, madre, hijos e hijas, es el núcleo de parentesco, el átomo de parentesco para Radcliffe Brown, cosa que luego será cuestionada y discutida por otros antropólogos como el propio Levi-Strauss, Goodenough o Ronnie Fox. La clasificación de los distintos sistemas de parentesco de acuerdo a sus límites es otro de los rasgos metodológicos importantes. Esto quiere decir, para Radcliffe Brown, los límites en los cuales se organiza el sistema de parentesco es importante para su clasificación. Esto quiere decir, si estamos frente a sistemas de parentesco estrechos, donde los límites son muy acotados, esto es, donde es reconocido como pariente a aquella persona que es parte de la familia elemental o de una familia extensa con límites acotados, o si, por lo tanto, los límites son más bien extendidos y son reconocidas personas como parientes, aún aquellas que están distanciadas geográfica y parentalmente a través de distintas generaciones o muy ampliado en su parentesco. De acuerdo a sistemas estrechos o extendidos, es un tipo particular de clasificación del parentesco de acuerdo a Radcliffe Brown. El otro rasgo importante es atender a la terminología de parentesco. Y en este caso su crítica a una forma contemporánea de describir el parentesco es que en distintas sociedades los términos de parentesco adoptan sentidos diferentes y por lo tanto es importante que la terminología sea descriptiva, esto es, que sume las relaciones que se dan entre las distintas personas a partir de ego, esto es, tomando posición a partir de una persona, pero que no permita su confusión o ambigüedad. Por ejemplo, enfatizar la idea de el hermano de la madre para dar cuenta de una relación entre una mujer, su hermano y en este caso su posible descendencia, y no el concepto o la palabra tío que implicaría saber de qué tipo de relación estamos pensando, si es el tío por el lado del padre, el tío por el lado de la madre, un tío político o un tío social incorporado a la familia extendida, mientras que a través de la terminología sugerida por Radcliffe Brown, esas relaciones deben quedar descritas de la manera más
claras posibles. En ese sentido, por ejemplo, retoma las investigaciones de Lewis Morgan, donde los sistemas de parentesco analizados como clasificatorios, en general analizados inclusive por Morgan entre los iroqueses, había llevado a que detectar que en una serie de sociedades los parientes colaterales, en este caso los parientes por el lado del padre o por el lado de la madre, llevaban a que el término, la terminología para describir a todas las personas que del mismo sexo, que estuvieran dentro de la misma línea de parentesco, recibieran el mismo nombre. Por ejemplo, del lado del linaje materno, se le reconocían con el nombre de madre a la madre biológica y física de la persona, pero también madre a todas las mujeres que pertenecieran a su mismo linaje. Por ejemplo, a la hermana de la madre, a la madre de la madre, se le conocía con el mismo vocablo que era madre. Investigando esos sistemas de parentescos clasificatorios, Radcliffe Brown sugiere que ese tipo de rasgo se da en otras sociedades, pero tenemos que investigar de qué modo y qué sistemas sociales dan cuenta de que esa expansión de la terminología no se explique solamente como una variación o como una supervivencia, sino más bien como un rasgo típico de las sociedades en las cuales los linajes están fuertemente vinculados a la organización y la función social que cada uno de estos cumple. A su vez, va a reconocer en la investigación de Morgan otra importante expansión de los estudios sobre parentesco entre la diferencia entre primos paralelos y primos cruzados como aquellos que definen los límites del sistema de parentesco y que paulatinamente van a instaurar la discusión en antropología sobre la prohibición del incesto. Esto es, a partir de qué grado de parentesco en distintas sociedades se impugna el vínculo entre hombres y mujeres y que de algún modo es connotado como un tabú en las relaciones familiares y sexuales. En algunas sociedades ese tipo de impugnaciones remite a los primos paralelos y en otros a los primos cruzados. La importancia de asignar en parte y detectar esa vinculación entre terminología de parentesco descriptiva e investigar de qué modo y por qué razón se expandían los términos de parentesco lineales, como había estudiado Morgan, dice Radcliffe Brown que se debe a detectar por qué hay una serie de comportamientos o conductas que son asignados en distintas sociedades a la terminología de parentesco. Esto es, dependiendo de la categoría con la que es clasificada una persona en un sistema de parentesco, sea más cercana o sea más distanciada, se espera un determinado tipo de conducta y por lo tanto que cumpla un rol o una función dentro del sistema. En este sentido, el objeto de la antropología social para el estudio de las relaciones de parentesco debe ser el estudio de las reglas del sistema de parentesco. Esto quiere decir, estudiando y conociendo las reglas del sistema, accedemos a cuáles son las relaciones y por lo tanto cuáles son las conductas esperables por cada una de las personas que ocupan las posiciones dentro del sistema. En este sentido, no niega Radcliffe Brown que hay al menos 3 tipos de dimensiones que componen ese tipo de relaciones de parentesco. En parte las afectivas, innegables en todo sistema de parentesco, pero también otras dimensiones como la de la etiqueta o lo jural. Las reglas de etiqueta en el sistema de parentesco se refieren a aquellos patrones de conducta regulados en los cuales entre las personas se espera un tipo particular de conducta. Esto quiere decir que, por ejemplo, se espere del hermano de la madre un tipo particular de conducta respecto del hijo de la hermana, y de esto vamos a hablar luego, pero a su vez también de un tipo de conducta esperable respecto de la hermana del padre sobre el hijo de su hermano. Este tipo de etiqueta tiene que ver con tratos más próximos, presentaciones ante sus padres, formas de conducta regulada y normalizada, de qué manera se llevan o se deben presentar entre adultos o entre diferencia entre sexos o la diferencia para con otros linajes u otras familias de la propia tribu. Esa etiqueta entonces muestra en parte la conducta moralizada que es esperable
en las relaciones sociales de parentesco. Finalmente, lo jural, como menciona Radcliffe Brown, son aquellas conductas que no solamente tienen que ver con etiquetas, sino lisa y llanamente con derechos y deberes que son esperables de determinadas relaciones de parentesco. Esto es, en el caso del hijo de la hermana, que tiene derechos y deberes sobre bienes del hermano de la madre en distintas instancias. Por ejemplo, frente al fallecimiento del hermano de la madre, como estudió Radcliffe Brown, el hijo de la hermana tiene derechos, no solamente una noción afectiva o una noción de etiqueta, sino tiene derechos sobre esos bienes y puede disponer en buena medida de ellos. Así como en el caso del hermano de la madre, sacrificar en honor al hijo de la hermana en casos de enfermedad o de convalecimiento del el hijo de la madre. Finalmente, para tomar este último caso, el texto de Radcliffe Brown, del hermano de la madre en África del Sur, es una combinación de un estudio en parte comparativo de la observación de un tipo particular de institución que Radcliffe Brown detectaba en distintas sociedades, no solamente africanas, que había podido estudiar con mayor detenimiento, sino también en sociedades del Pacífico Sur e inclusive americanas. Y esto es el avunculado, reconocida como avunculi potestas, esto es de la potestad o autoridad del hermano de la madre aún sobre el hijo de la hermana, como un tipo particular de autoridad diferente de la del padre y de la madre. El análisis de este tipo de institución, insistimos, de manera comparativa, es de la relación que se establece entre el hijo de la hermana y el hermano de la madre, con un rasgo positivo de familiaridad o ciertamente amistoso, a partir del cual Radcliffe Brown va a criticar que esa institución había sido analizada en buena medida por antropólogos evolucionistas en el siglo XIX a partir del concepto de supervivencia que recordarán, estudiamos para el caso de Edward Taylor. En general, estos antropólogos habían visto a esta institución como una especie de supervivencia en una sociedad que en el momento de análisis sincrónico tiene pautas patrilineales y formas patriarcales de organización. Este tipo de institución habría sido una especie de pervivencia de un estadio anterior donde la organización habría sido en parte matrilineal y por lo tanto en el estadio evolucionista observado es una especie de rémora de ese pasado anterior. Radcliffe Brown cuestiona esa interpretación y en buena medida lo hace insertando esa institución en un sistema de parentesco más amplio para tratar de comprender primero cuál es su función y aquí un rasgo central de la propuesta de análisis de Radcliffe Brown, la relacionalidad en el análisis de las instituciones. No pueden ser aislados los análisis del contexto del sistema social en el que cumple su función y en la estructura social en las cuales los individuos ocupan posiciones. Radcliffe Brown distingue entonces, para dar una explicación alternativa, entre distintos sistemas de parentesco que tienen, en algunos casos, derechos vinculados al linaje paterno y en otros vinculados al derecho del linaje materno. De acuerdo a uno u otro, tiene que ver más bien con la presencia de distintos linajes en una u otras sociedades. Por ejemplo, en el caso de los sistemas matrilineales, explicado Radcliffe Brown, los hijos pertenecen al linaje materno y a su vez el hermano de la madre ejerce una autoridad que transmite la herencia, los bienes y la sucesión, mientras que en los sistemas patrilineales es el padre no solamente el que ejerce la autoridad, los hijos pertenecen al linaje paterno y a su vez la circulación de los bienes por herencia son a través del linaje paterno. Este tipo particular de institución, por un lado decimos que describe esa relación amistosa, amigable entre el hijo de la madre y el hermano de la madre, permite, por un lado, que ese hijo de la hermana acceda a bienes, derechos y formas de cuidado de parte del hermano de la madre, mientras que éste,
ofrece, por un lado, sacrificios, cuidados a su sobrino. En este caso, la institución, al no ser comprendida de manera independiente, sino en su relacionalidad, hace Radcliffe Brown una reconstrucción del sistema social en general para poder comprender finalmente cuál es esa función. En buena medida, la generalización a la cual accede Radcliffe Brown es presentar que en las distintas particularidades de los distintos grupos sociales permite detectar que hay una serie de normas de conducta relacionadas a los individuos que ocupan las posiciones en la estructura social. Esto es, no solamente podemos comprender la particularidad del vínculo entre hijo de la hermana y hermano de la madre a través de la descripción de esas conductas, sino que debemos ver cuáles son el resto de las conductas del sistema de parentesco para detectar cuál es la especificidad. Por lo tanto, a lo que accede Radcliffe Brown es a investigar al mismo tiempo cuál es el vínculo que establece entre la hermana del padre y el hijo del hermano, para ver de qué manera con signos de conducta diferentes, casi opuestos, se relacionan. En este caso, el linaje materno, por un lado la madre, su conducta esperable es encontrar mayor afectividad, comprensión, cuidado de parte de todas aquellas personas que incluye el linaje materno, mientras que del lado del linaje paterno, en un sistema patrilineal como el que estudia Radcliffe Brown, es esperable una serie de conductas vinculadas a la ley, el poder y la autoridad. La cuestión particular que detecta Radcliffe Brown es que a su vez en este tipo de sociedades la división del sexo entre hombres y mujeres proyecta una serie de conductas que refuerzan ese sistema de linajes de conductas esperables. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de el hermano de la madre no solamente es considerado alguien perteneciente al linaje materno, sino a su vez es el hombre inmediatamente vinculado al linaje materno. Y por lo tanto, en el caso de un hijo varón, establece una relación aún más próxima, inclusive, que a la de su madre o los representantes femeninos del linaje materno. Por eso dice Radcliffe Brown, es una especie de madre masculina. Esa proximidad, no solamente de linaje, sino de sexo, permitiría explicar, en buena medida, la conducta esperable de cuidado y de protección que da el tío materno a su sobrino. Mientras que del lado opuesto del linaje, si bien el padre representa la autoridad, la hermana del padre representa una mayor distancia respecto del hijo varón, debido a que no solamente es parte del linaje que se vincula a la autoridad, sino a su vez es de sexo opuesto al hijo varón y por lo tanto representa un eje mayor de autoridad que la del propio padre. En ese sentido, es interesante cómo Radcliffe Brown no olvida, y aquí uno de los principales rasgos, es que la relacionalidad entre las instituciones que debemos comprender no deben perder de vista nunca la idea de sistema. Esto es, los sistemas de parentesco no solamente deben describirse en su terminología, sino vincularse y clasificarse de acuerdo a una serie de conductas esperables en cada uno de los casos. A su vez, la sistematicidad en la terminología y en los criterios de comparación permitiría la organización de grandes formas de sistemas y comparación que atraviesen no solamente la sociedad africana, en este caso la estudiada en África del Sur, sino organizar generalizaciones y leyes en distintas sociedades humanas. Esperemos que haya sido de orientación respecto a la lectura de los textos. Los esperamos en la próxima clase, donde vamos a profundizar en parte algunos conceptos que tienen que ver con Radcliffe Brown, estructura, función y sistema, pero en este caso a través de una de las variaciones que representa la obra de Evans Pritchard. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.